Hola, les presento a Nancy Gotcher. Ella es una defensora de derechos humanos que ya tiene una experiencia en distintos lugares, pero algo que no sabía ni siquiera ella es que justo en la pandemia descubrió que es una muy buena cocinera y eso lo sumó a otras de las cosas que tanto le gustan, como el baile, el hacer yoga, caminar. Entonces estamos aquí con Nancy para hablar sobre la paz. Hola, el día de hoy estoy con Magdiel. Él es filósofo, maestro y cursa el doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Magdiel vive en Morelos, hoy en día está en Tepoztlán, en el campo, disfrutando de una vida más libre que los que vivimos en la ciudad. Además, le gusta mucho leer y la música. La paz en México implica muchas cosas. Implica que la gente pueda vivir tranquila, implica que la gente pueda quitarse el miedo, implica que no haya militarización y sobre todo tiene que ver con que la gente pueda vivir dignamente, que esa es una de las cosas que más aquejan a la paz en México. Creo que ese es un tema fundamental y lamentablemente son tantas las violencias que vive la gente en México que una respuesta más acabada sobre qué implicaría alcanzar la paz, porque no la tenemos, sería muy complicado. Yo le preguntaría a Nancy, en todo caso, ¿tú cuáles crees que son las cosas más graves que habría que atender en un momento como hoy en México, sabiendo que la paz es una cosa tan complicada de alcanzar y que estamos en un estado de tanto deterioro? ¿Dónde pondrías las alertas o las cosas más urgentes a atender? Creo que lo que dices, Magdiel, es súper importante, ¿no? El tema de vivir dignamente. En México eso es lo que hace falta atender, vivir con dignidad. Y no solamente eso, sino también que se termine la impunidad por los graves crímenes a los derechos humanos que estamos viviendo hoy en día. La militarización, las desapariciones, la tortura, los asesinatos, los feminicidios. Es muy importante que se atienda la violencia contra las mujeres. Entonces, estas son las grandes cosas que se tienen que atender hoy en día para poder por lo menos lograr la paz, ¿no? Para que no existan repetición de estos graves crímenes, para que podamos sanar como sociedad. Entonces, yo te pregunto, Magdiel, si logramos atender alguno de estos situaciones que mencioné, ¿cómo crees tú que sería en el 2050? ¿Qué podríamos alcanzar para el 2050? ¿Cómo sería nuestra sociedad? ¿Podríamos alcanzar la vida digna y vivir en paz? A veces cuando pensamos en el futuro, creo que a veces es mejor ser un poco apocalípticos, por decirlo de alguna manera, y pensar que no hay posibilidades reales de futuro si no trabajamos desde hoy. A veces cuando mencionamos el futuro, como que nos desviamos o a veces creamos ilusiones sobre algo que todavía no está y a veces demanda más estar en el presente. Sin embargo, yo creo que el gran desafío, no lo pienso ya en términos ideales de que alcancemos la paz en 20 años, pero yo creo que en 20 años los grandes temas que van a tener que ver con la paz, si además de la violencia, que ojalá pare, pero de eso creo que sería una cuestión clave, es el tema del deterioro ambiental y el deterioro de la salud. Este año pasado, este año estamos viendo ya grandes problemas que tienen que ver con eso. Y si llegáramos a resolverlos, si llegáramos a atenderlos, yo también te preguntaría, Nancy, ¿tú cómo imaginas que pudiera ser la paz en el 2050? ¿Será posible tener paz en 2050? Si alcanzáramos a resolver los temas más urgentes de este momento, ¿cuáles crees que serían los desafíos que pudiéramos tener en México y como humanidad para esa fecha? Creo que para el 2050 tendremos grandes desafíos, aunque hay cosas que han cambiado y que estamos construyendo en este presente, como la inclusión, la diversidad. Creo que también debemos apostar por una educación y una cultura que sea desde el amor y que sea desde el respeto. No, es bien importante que se empiece a enseñar que desde las diferencias y desde la diversidad se enriquece. Y esto es algo que podrá ayudar mucho como a una sociedad, al conjunto de una sociedad, para que vayamos por un mismo camino y dejemos como de confrontarnos y de odiarnos unos a los otros, además de todo lo que ya mencionamos anteriormente. Entonces, yo creo que es muy importante que vayamos construyendo
una sociedad más justa y una sociedad más diversa. Y entonces, te pregunto, Magdiel, ¿tú cuáles crees que son los desafíos para el 2050? ¿Crees que se pueda lograr esta diversidad, esta justicia, este respeto? Creo que en el 2050 podríamos pensar que como una fecha para en la que lleguemos a luchar por el derecho de todas y de todos a ser felices. A mí me gustaría tener esa idea, ¿no? Que las cuestiones más elementales pudiéramos tenerlas resueltas para que el tema de la felicidad pudiera ser una de las cosas centrales que no está disociada de la paz o que es parte de una unidad con la paz. Y creo que también para aquel momento, si logramos nosotros trabajar, construir la paz, el tema central va a tener que ver con los derechos colectivos, más que los derechos individuales, más que los derechos humanos en el sentido de los individuos, va a tener que ver con los derechos de los pueblos, ¿no? Y que va a ser un momento para reinventarse, para refundar en términos distintos a lo que ha sido la lógica en los últimos años, la vida comunitaria y la relación del individuo con la comunidad, pero también con la naturaleza. Y yo más bien le preguntaría también al público, ¿qué estamos dispuestos a hacer hoy para alcanzar un horizonte de felicidad, no solo para nosotros, sí, para las futuras generaciones, para quienes puedan vivir en el 2050? ¿Y qué haríamos entonces? ¿Qué podríamos decirle también a nuestros antepasados que hicimos algo para alcanzar la paz?